Antes que nada, agradecerle a los sponsors que hicieron posible este programa, a Sergio Bernstein, que es la primera vez que nos acompaña en algún programa de la Fundación, así que para nosotros es un honor tenerlo acá. Como vieron, pasaron muchas figuras por la Fundación, pero no había pasado Sergio Bernstein, que vino muchas veces a Tucumán, pero no por Federalismo y Libertad, y es la primera vez. Y como ustedes saben, nosotros tratamos permanentemente de generar espacios de diálogo porque creemos que eso es fundamental para la convivencia democrática. Y una organización que nos apoya mucho es la Fundación Friedrich Naumann, que está precisamente desde 1983 apoyando el proceso de apertura democrática en Argentina y colaborando a la calidad de las instituciones del país. Y por eso quiero invitar a Jörg Diener, que es el representante de la Fundación Naumann en Argentina, el representante en Argentina, Paraguay y Uruguay de la Fundación Naumann. Nosotros somos la Fundación Naumann, somos una de 6 fundaciones políticas en Alemania. Nosotros somos una fundación para la libertad y afiliado del Partido Liberal en Alemania. En Argentina, como José Godoy ya mencionó, trabajamos directamente o empezamos directamente después de la dictadura militar. Entonces también tenemos un aniversario hoy, este año, 35 años en Argentina, pero también tenemos otro aniversario, 60 años de la Fundación Naumann en todo el mundo. Y es muy impresionante que hacemos acá en Argentina, porque tenemos 3 partners mayores. Tenemos una red con 25 partners, pero tenemos 3 partners mayores con quienes todos empezamos a trabajar del inicio. Número 1 es Fundación Libertad en Rosario, es la más antigua, pero tenemos 2 fundaciones más que son muy jóvenes. Y una es en Buenos Aires, Libertad y Progreso, y la fundación más joven, nuestro partner más joven, es Fundación Federalismo y Libertad. Y es impresionante, solamente 5 años, y cuando vimos esta presentación fue impresionante para nosotros, pero es también muy especial porque no solamente es la fundación o nuestro partner más joven, no, también tiene el equipo más joven. Y siempre es impresionante y un alegro para nosotros ver que ustedes o cómo ustedes trabajan, y pienso que ustedes merecen un gran aplauso. Okay. También con esta fundación no trabajamos solamente acá en Tucumán, gracias a ellos podemos trabajar también en Salta, en Santiago del Estero. Es un esfuerzo muy bien y muy interesante para nosotros. Muy bien, esta semana fue muy duro, pienso, por Argentina, muy interesante, y por eso es un evento interesante hoy, pero este año también es interesante por ambos nuestros países, porque no hay elecciones, pero hay una Copa Mundial. Y exactamente en 4 semanas empezamos la Copa Mundial. Vamos a ver quién va a celebrar el final. Okay, muchas gracias, disfrutamos de este evento y gracias. Bueno, Sergio, terminamos una semana muy complicada en el país, así que todos estamos con muchas ansias de escucharte y agradecerte que vengas a pasar tu fin de semana con nosotros acá. Así que bueno. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer enorme estar acá. Muchas gracias por la convocatoria. La verdad que lo que hacen las fundaciones es notable. Me sumo a las felicitaciones y querría agregar un elemento tal vez obvio para ustedes, pero creo que hay que enfatizarlo, ¿no? Y es que tendemos en la Argentina a buscar las soluciones en otro lado, en general en el Estado. Delegamos la iniciativa para solucionar problemas públicos, en general en el Estado nacional, a veces el Estado provincial, incluso a nivel municipal.
Y mi impresión es que hay un espacio muy importante de lo público no estatal que hay que recuperar para la sociedad civil, para promover ideas, proyectos, innovación, cosas que rompan el statu quo y que permitan alimentar el debate. En general, a los políticos les gusta monopolizar la iniciativa pública y tienen obviamente derecho a hacerlo porque delegamos la facultad para gobernar en ellos. Pero recuperar y enriquecer este valor de lo público no estatal es para mí central, y las organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Federalismo y Libertad son cruciales para alimentar el pluralismo, para fomentar el debate de ideas, para promover liderazgos alternativos y siempre mantener la llamita viva de la libertad, que, créanme, nunca uno tiene que estar tranquilo con eso. Si no, fíjense lo que está pasando, incluso en países que fueron históricamente promotores de la libertad. Así que muchas felicitaciones, y quería enfatizar eso porque me parece realmente crucial. Yo tenía preparado una presentación para esta noche y tal vez utilice alguna de las diapositivas, pero tuve un par de conversaciones antes de bajar, por lo cual incluso bajé un poquito tarde, y me gustaría cambiar un poquitito el ángulo original. Querría pensar esta semana en la Argentina y lo que viene con una perspectiva un poquitito más regional y con un sentido un poquito más histórico. ¿Por qué? Miren, la Argentina es el primer caso de un país que se encaminaba realmente hacia un populismo autoritario, cuyo extremo es Venezuela, que vos conocés también, que tiene una elección, entre comillas, este domingo muy importante. Se encaminaba a efectivamente desandar en los mecanismos institucionales, la democracia liberal como la conocemos, para entrar en un sendero de, obviamente, un populismo autoritario con connotaciones tal vez un poco diferentes a la de Venezuela por el rol que ahí todavía juegan las Fuerzas Armadas, que es vital, pero muy diferente a, obviamente, lo que está previsto en la Constitución Nacional. Nada que ver con eso. Bueno, estamos saliendo, o intentamos salir, de ese recorrido sin un proceso de ruptura del orden institucional, ni siquiera con un acontecimiento potencialmente incluso cuestionable, como fue, por ejemplo, el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil. O sea, no tuvimos discontinuidad institucional ni procesos cuestionables desde el punto de vista del Estado de Derecho. Al contrario, fue un proceso democrático muy competitivo, una elección que Cambiemos ganó apenas por 2 puntos en segunda vuelta, que se generó, digamos, una coalición un poquito antes de las elecciones con bastante éxito y que propuso una alternativa que eventualmente logró la alternancia del poder. Entonces, el ejemplo de Argentina es relevante para otros países. Y teniendo en cuenta lo que pasa, por ejemplo, en Nicaragua ahora, ¿verdad? O veremos cómo termina la situación en Bolivia o en Ecuador o incluso en Venezuela. Ni hablar de otros procesos de lo que se denomina democracias no liberales, la Turquía de Erdogan, Polonia, Hungría. Uno ve el mundo y el ejemplo argentino es muy relevante. Tal vez nosotros acá metidos en el día a día, preocupados por el tipo de cambio, la tasa de interés, no tenemos dimensión. Pero créanme que lo que estamos protagonizando nosotros es un caso inusual, sobre todo para un país que viene con la trayectoria de inestabilidad institucional que tiene la Argentina, que a veces con mucho menos generamos rupturas institucionales bastante significativas, ¿no? Este es un punto importante, un punto importante. La segunda cuestión, que también me parece relevante, es que la Argentina tiene que resolver una cuestión que en el mundo ya fue resuelta hace mucho tiempo. Y que curiosamente un país como este, que tiene un nivel de ingreso medio, con un desarrollo tecnológico que sorprende, tenemos empresas que califican como unicornios, es el único país que tiene en América Latina que tiene un número relevante de empresas
de tecnología que cotizan en bolsa y que están innovando muchísimo. Me dice, ¿cómo puede ser que la Argentina pueda mandar mini satélites al mundo y no pueda resolver la cuestión de la inflación? Es muy notable. No estamos hablando de algo complejo, estamos hablando de algo que el mundo resolvió hace muchísimo tiempo. Sobre todo países que experimentaron con la hiperinflación. Un caso muy importante es Alemania, pero no es el único. Países como Perú, que tuvieron hiperinflación, lograron consensos importantísimos para evitar las aventuras otra vez inflacionarias, aún con inestabilidad política. Fíjense los cambios que ha sufrido Perú en los últimos 25 años, el debilitamiento de liderazgos políticos, pero el consenso antiinflacionario no se toca. Saben ellos que con eso no pueden jugar. Más aún, miren, el caso para mí más interesante es el de Bolivia. Yo no puedo estar más en desacuerdo con Evo Morales en la mayoría de sus ideas, si no en todas. Pero tengo que admitir que es el primer caso que yo conozco de populismo fiscalmente responsable. Es decir, Bolivia, que tuvo hiperinflación, tiene ahora un presidente populista orientado ideológicamente con los sectores más radicalizados de la izquierda latinoamericana e incluso con alianzas internacionales con países como Irán, y sin embargo con la inflación no se mete. ¿Cómo puede ser que la Argentina? ¿Cómo puede ser que la Argentina, que tuvo dos experiencias hiperinflacionarias, no una, 89 y 90, que en la década del 90 parecía que había logrado un consenso similar al de Perú, por ejemplo, haya regresado a la aventura de financiar un déficit creciente con emisión monetaria? Yo creo que este es un desafío que como sociedad tenemos que realmente abrazar como una gesta colectiva. Miren, los países no normales, los países que están mucho más atrasados que nosotros, saben que con esto no se juega. Fíjese el listado de países que recurren al Fondo Monetario Internacional. Ojo, uno puede en una circunstancia muy puntual tener algún acuerdo contingente con el fondo, como el que tiene Colombia, tiene México, tiene Polonia. Es como tener un descubierto autorizado en el banco y si tenés que utilizarlo por las dudas, ¿por qué no? Pero algo muy diferente es tener que pedir un crédito al banco. Y no para crecer, sino para pagar deudas. ¿Qué es lo que está haciendo la Argentina ahora? Entonces, digo esto porque tenemos la necesidad, la urgencia de efectivamente solucionar un problema que es septuagenario. Hace 7 décadas que Argentina construyó lo que se llama un régimen de alta inflación y no podemos resolverlo. Yo lo que propongo es jubilarlo. Ya tiene más de 70 años, es hora de jubilarlo, ¿no? Es suficiente. 70 años haciendo algo que el mundo hace muchísimo que no hace porque sabe que está mal. Les parece tal vez demasiado insistente de mi parte, pero créanme que este es un país que tiene una cultura política y una cultura ciudadana que está formateada por este régimen de alta inflación. Por ejemplo, es un país que ahorra muy poco. Claro, ¿cómo vas a ahorrar si el valor de la moneda se deprecia constantemente? Y cada tanto te prohíben ahorrar en moneda externa. Bueno, más aún, es un país que tiene horizontes muy cortos, de cortísimo plazo. Eso está estudiado por los que hacen teoría de rational choice, acción colectiva, porque como no tenés posibilidad de pensar a largo plazo, porque hay una inestabilidad económica permanente, bueno, uno va tomando decisiones cortísimas. Nadie piensa en 4, 5, 8, 12 años, sino en 4, 5, 8 meses, o incluso menos. Pero básicamente la inestabilidad genera conductas no cooperativas. ¿Saben por qué? El individualismo nuestro es fruto del hecho de que no podés cooperar con el que tenés al lado porque no sabés el entorno social, económico, las reglas
que vas a tener dentro de poquito. Entonces uno, por las dudas, no coopera, sino que juega individualmente, confronta. Entonces, resolver la cuestión de la inflación no es una cuestión de equilibrar el déficit solamente para que no haya un rojo. Es una cuestión que tiene un conjunto de consecuencias en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida institucional, en las empresas que podemos crear, en las relaciones interpersonales y en el capital social que la Argentina debe construir. El problema de la confianza nuestra es también un problema que deriva de la inflación. Capital social es confianza. ¿Cómo vas a construir un stock grande de confianza en un entorno de tanta inestabilidad macro? Imposible. Entonces, lo peor de la inflación, créanme, no es tener devaluaciones sistemáticas, destruir el valor de la moneda, generar situaciones de angustia como las que vivimos esta semana. Eso es grave, no es lo peor. Lo peor de la inflación es lo que no vemos. Es este entorno social que genera los estímulos, los incentivos más perversos para poder construir una sociedad distinta. Por eso hay que resolver la cuestión de la inflación. Miren, voy a insistir en un punto más y no los aburro y vamos a la coyuntura, pero me parece muy importante hacer énfasis en esto. Si ustedes leen el famoso Tratado de Maastricht, la regla de Maastricht, ¿se acuerdan? Que fueron las que dieron eventualmente lugar a que, con la coordinación fiscal de los principales países de la Unión Europea, se pudiera lograr el euro, ¿no? En el año 93 se fijan reglas para que todos los países de la Unión Europea no tengan, por ejemplo, más del 3% de déficit fiscal. Siempre había un país que tenía un poquito más y había programas, pero esa era una regla muy, muy importante y la idea era que los países, incluso los menos desarrollados, convergieran según los criterios de Maastricht, ¿no? El pacto se llama Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento. ¿Por qué? Porque si uno no logra un entorno de estabilidad macroeconómica, puede tener crecimiento un año o dos, pero no puede tener un crecimiento equitativo y sustentable en mediano y largo plazo. Lo que nos falta a nosotros ahora en este país es discutir ese proyecto de crecimiento. Y me parece que en el apuro, en la reacción, yo creo, un poquito improvisada del sofocón que tuvimos esta semana, que no fue menor, el gobierno enfatiza la primera parte, la del ahorro, la austeridad, pero todavía no generó un continuum discursivo, una propuesta más sugerente para contarnos que luego de la etapa de los sacrificios viene la etapa del crecimiento con equidad. Que la idea esta del gradualismo, lo peor que tenía era la ficción, que se podía crecer sin hacer el sacrificio de efectivamente equilibrar las cuentas públicas. Entonces, hace falta ahora un poquito más de autocrítica. El gobierno hizo una profunda autocrítica esta semana, tanto el Banco Central como el presidente en la conferencia de prensa del miércoles en Olivo. Poco habitual en Argentina, un presidente haciendo autocrítica. Pero lo puso en términos individuales, nos entusiasmamos demasiado, ¿no? Yo creo que tiene que ser un poquito más autocríticos. Y admitir que el error fue pensar que se podía crecer con equidad sin resolver antes estos desequilibrios macro que arrastramos desde hace tanto tiempo. Y que la oportunidad que tiene la Argentina ahora es realmente muy significativa, pero esta etapa que se abre o que se abrió con esta crisis tiene que estar caracterizada por una construcción en lo político, en política pública, pero sobre todo en un proyecto de país muy distinto al que hemos tenido hasta ahora. Bueno, es una introducción un poquito larga, porque creo que lo que tenemos que pensar en serio es que lo que vivimos hasta ahora, esta crisis, fue probablemente el susto que necesitábamos para realmente concentrar los esfuerzos. Había cierta ficción, cierto debate, que en el fondo no había que hacer lo que finalmente vamos a tener que hacer. Que efectivamente constituye una agenda de política pública que Argentina viene postergando. Si ustedes analizan la historia de los últimos 70 y pico de años, el país tuvo superávit fiscal en menos de 8.
O sea, siempre tuvimos un desequilibrio. Fueron circunstancias muy puntuales y luego de megacrisis como la del 2001, que claro, fue un shock tan terrible que generó un poquito de superávit que enseguida nos encargamos de efectivamente consumir. Con algo muy interesante, y es que la calidad del gasto público en la Argentina es muy mala. Tenemos un nivel de gasto público similar al de un país europeo continental, más de 40% del Producto Interno Bruto, pero los bienes públicos que genera el Estado son muy malos. La educación, la salud, la seguridad, la justicia, la infraestructura física, el cuidado del medio ambiente. O sea, los bienes públicos, lo que tiene que hacer el Estado, obviamente carecen de calidad. Es un Estado que promueve inequidad en los bienes públicos que da. Entonces, no es que gastamos mucho y gastamos bien, gastamos mucho y gastamos muy mal. Entonces, esto no es algo ni del gobierno anterior solamente, esto no es algo que caracterice a un partido, es una característica de la Argentina. Y es lo que tenemos que revertir ahora. Entonces, teníamos que tener un sustito para reaccionar, lo tuvimos esta semana. La corrección se dio porque la política fracasó en implementar los medios, las decisiones, para efectivamente evitar otra devaluación más, para evitar otra precipitación de decisiones individuales que terminaron obviamente con esta corrección cambiaria. Ustedes saben lo que pasó. Acá lo que hubo fue decisión de inversores individuales que, mirando las cuentas públicas en Argentina, se dieron cuenta que era insustentable seguir manteniendo un nivel de endeudamiento muy significativo, con un tipo de cambio atrasado, con una inflación cada vez más alta y con una agenda pública que realmente había perdido foco, sobre todo después de las elecciones de octubre del año pasado, cuando un gobierno que parecía que necesitaba acumular poder para finalmente, después de 2 años de transición, hacer las reformas que eran necesarias, lejos de hacer eso, frenó el ritmo de las reformas y empezó a pensar ya no en la sucesión presidencial del año que viene, sino en la del 2023 o incluso en la del 2027. El gobierno cometió el error de priorizar lo electoral y desplazar la agenda de reformas que eran cruciales para que el país pudiese efectivamente progresar. Fue víctima de la soberbia y de pensar que un triunfo puntual, logrado una vez más con la polarización, con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, era suficiente para abandonar la convicción sobre la necesidad de implementar reformas en serio. Y entonces empezamos con el Mundial 2030, ¿verdad? Empezamos con el reformismo permanente, que terminó siendo, el gradualismo permanente, que terminó siendo obviamente un programa totalmente licuado. Fue la decisión allí de vulnerar la independencia del Banco Central, reconocida por el propio presidente Macri el miércoles pasado, cuando dice: la inflación es responsabilidad del central. ¿Qué quiere decir? Que en la conferencia de prensa del 28 de diciembre el gobierno le había sacado al Banco Central esa responsabilidad. Entonces, el triunfo electoral de octubre fue el punto de inflexión en una serie de errores no forzados del gobierno que precipitaron la crisis cambiaria de estos días. Esta crisis cambiaria fue una hemorragia frenada a tiempo. Había ya contagiado el mercado de deuda, el valor de la deuda argentina había caído, había contagiado también el valor del equity de las acciones. Ustedes vieron que tanto en el Merval como en Nueva York las empresas que cotizan se había precipitado su valor. ¿Por qué? Bueno, porque era obvio, Argentina tenía un problema de insolvencia eventual si continuaba la crisis de confianza. Y el riesgo, que por suerte se frenó, pero estuvimos cerca, era que también se contagiara esta desconfianza en la sociedad y fuera la gente a retirar el dinero de los bancos. O sea, que esto se precipitara a una típica corrida bancaria, como la que tuvimos tantas veces en Argentina. Por eso el fantasma del corralito. Faltaba, no estuvimos en algo inminente, pero ustedes habrán escuchado gente que dijo que fui a comprar $2, no los conseguí, me dijeron que verlo mañana. ¿Sí?
El gobierno entonces tardó en reaccionar y frenó eventualmente la crisis el martes pasado. Antes había frenado el tipo de cambio, pero el martes pasado era el test de las famosas LEBACs. Ustedes recuerdan lo que son las LEBACs, son las letras del Banco Central con las que se rescatan los pesos que el propio central le da al Tesoro cuando el Tesoro trae los dólares de la deuda externa y los cambia en la ventanilla del central para compensar el déficit fiscal. Es decir, las LEBACs es la contraparte del déficit fiscal. Nos endeudamos con el exterior para financiar el déficit, se endeuda el Banco Central, es el déficit cuasi fiscal, para tratar de chupar un poquitito de esa plata, porque si no, tanta emisión que genera inflación. Cuando los economistas, entre otros los que ustedes convocan acá, argumentan que el déficit fiscal genera inflación, esto lo hace ya sea por la emisión monetaria directa, como hacía el gobierno anterior, o precisamente por la emisión indirecta de tener que darle pesos por los dólares que toma el central, pero en definitiva pasa lo mismo. Se chupan con las LEBAC. Entonces, son letras de corto plazo y se acumuló un número extraordinario, exorbitante. Vimos el otro día, algo importante es la decisión del gobierno argentino de decir, ¿sabes qué? Esto es déficit, lo vamos a financiar en pesos. Por lo menos una parte, con los famosos botes, los bonos del Tesoro. O sea, es el Tesoro el que dice, esta es culpa mía, no es culpa del central, por eso emito esos títulos para poder eventualmente conseguir los pesos que necesitamos. Claro, ustedes dirán, ¿y por qué tanta dependencia del ahorro externo? Claro, porque Argentina, en su recorrido tan dramático, destruyó las fuentes de ahorro doméstico, en parte por la inflación y en parte por una decisión que fue tal vez lo peor que hizo el gobierno anterior, que fue confiscar los fondos privados de pensión. Porque ahí había el germen de un sistema financiero más profundo, de un ahorro doméstico que podía financiar el desarrollo, la infraestructura y también al Estado. Había reglas justamente para evitar que toda plata se fuera al Estado, que fueron también manipuladas en un momento, pero lo clave aquí es que eso en 30, 40, 50 años podía darle profundidad al sistema financiero, con lo cual no hacía falta ir a colocar afuera. Uno tenía mercado interno para colocar. No hay eso, no tenemos. Y al romper eso, cualquiera que tenga capacidad de ahorro, que dijo, bueno, si confiscaron este ahorro una vez, lo van a hacer N veces. Y eso justifica que Argentina hoy tenga que recurrir otra vez al ahorro externo para financiar su déficit fiscal. Este episodio cambiario lo toma el gobierno también en una situación difícil por el proceso de toma de decisiones que el propio presidente Macri dispuso cuando asumió el poder, que son otros elementos que quiero destacar. No solamente aquí el gobierno tiene que cuestionarse a sí mismo el qué, el gradualismo, la idea que no hacía falta hacer las reformas para crecer con equidad, sino el cómo gobierna. ¿Por qué? Porque el presidente Macri dispuso un esquema de poder donde debajo de él hay un jefe de gabinete y dos vicejefes que concentran la autoridad en el proceso de toma de decisiones, y luego hay un conjunto, en mi opinión, excesivo de ministros, 22 ministerios, es el gabinete más grande en la historia argentina. 22 ministerios. Muchos tienen que regular, tienen que actuar en el mismo área, sobre todo en economía. El jefe de gabinete, en plena crisis, le dijo a Majul el domingo pasado, cuando Majul le dijo, vas a tener un ministro de Economía. ¿Para qué? No fue mal con ministro de Economía. Miren, esto es como decir, voy a jugar el Mundial sin arquero, porque a los que llevé al Mundial hicieron goles, entonces voy sin arquero. El hecho de que los ministros de Economía que tuviste no hayan logrado vencer la inflación no es responsabilidad del ministro. ¿Cómo vas a resolver la cuestión de la inflación sin alguien que esté a cargo efectivamente del tema, que pueda coordinar todas las áreas? En parte la crisis que vivimos se profundizó porque cuando empezaron los primeros síntomas no hubo una reacción inmediata tratando de evitar que escalen los problemas.
a punto tal que la decisión de ir al fondo se tomó de forma precipitada cuando el ministro de Finanzas, Luis Caputo, hace una recorrida telefónica por los principales operadores y de urgencia le dice al presidente, y cito, los mercados nos llevan puestos mañana. ¿Hizo falta llegar a tal extremo de mandar señales tan contradictorias para que la hemorragia no pudiese efectivamente contagiar el resto de la economía y llegar a una situación tan extrema? Bueno, ese fue el resultado de un gobierno que no tuvo la capacidad de identificar exactamente la naturaleza del desafío y el potencial daño que se podía generar. Eso en buena medida tiene que ver por la forma en la cual el presidente organizó su gabinete. No alcanza con modificar el qué, tiene que modificar el cómo. Y esa fue una decisión personalísima de él. Él no quiso delegar la autoridad económica en una persona que le disputara liderazgo, que le disputara protagonismo. Pero ustedes aquí lo conocen mejor que nadie. El que construyó la figura del presidente en Argentina naturalmente fue Juan Bautista Alberdi. Ustedes saben que Alberdi en su momento se tuvo que exiliar en Chile porque, como pasaba con muchos otros intelectuales de la época, Rosas lo hubiera matado de otro modo, ¿no? Entonces, estaba amenazado de muerte, se va a Santiago. Para ganarse unos mangos trabajaba de columnista en el Mercurio, porque los diarios sirven para que los intelectuales puedan sobrevivir en circunstancias de crisis, ¿no? Bueno, le escribía en el Mercurio, y esa época en Chile fue muy especial porque era la época de Portales, del presidente Portales. Chile, como ustedes saben, es un país muy diferente al nuestro y tiene un área central, el famoso Valle Central, que son una especie de 200 y pico de kilómetros, donde está, de hecho, la ciudad de Santiago, que es el corazón de Chile. El resto del país tenía algunos focos, algunos puertos, pero estaban muy despoblados. Entonces, armar un sistema estable en un país geográficamente más sencillo que el nuestro, bueno, era menos difícil. Y después de la guerra civil que siguió a las luchas por la independencia, Chile se estabilizó. Imagínense para el pueblo Alberdi, que venía de la guerra civil de la Argentina, donde su vida corría peligro, llegar a un país estable era algo espectacular. Entonces, ¿y cómo puede ser que fuera tan estable? Bueno, el presidente Portales, que era militar, tenía un montón de poder. Entonces, cuando Alberdi piensa la Constitución, toma casi in toto la Constitución de Estados Unidos y le hace algunas modificaciones. En esa época no había el famoso cut and paste, pero más o menos, ¿no? Entonces, él, la institución presidencial, la copia de la Constitución chilena. Él inserta la presidencia de Portales en, efectivamente, la Constitución de Estados Unidos y genera un sistema muy presidencialista, mucho más que la Constitución de los Estados Unidos. Entonces él decía, acá vamos a tener un rey por 6 años. Y esto le vamos a llamar la República Posible. Yo sé que no es lo ideal, dijo Alberdi, pero le salió también a Alberdi la famosa fórmula alberdiana, que un país que venía de la guerra civil, un país en el cual murieron 1 de cada 14 habitantes, en una guerra que fue terrible, que duró una década, copió esa solución, que fue México después de la guerra civil a comienzos del siglo pasado. Sexenio, la idea del sexenio mexicano, viene Alberdi, 6 años sin reelección, un rey por 6 años. Ahora te vas a tu casa después de eso. En México funcionó, acá nunca. Acá nunca. Pero lo interesante es que le da al presidente un montón de atribuciones. Bueno, Macri, que había propuesto reformas institucionales, fortalecer la democracia, todavía cree que está trabajando por la calidad institucional, se convirtió en uno de los presidentes más presidencialistas que por lo menos yo recuerde. Con connotaciones distintas, porque él no es carismático, él no ejerce el liderazgo de manera tradicional, pero dispuso de un mecanismo de organización del poder que efectivamente le da un protagonismo sin igual a la figura presidencial. Sobre todo quitándole autonomía administrativa, política, regulatoria a cada uno de sus ministros. Otro error que el presidente tiene que revisar es precisamente ese mecanismo
de concentración de autoridad. El federalismo es la descentralización, no la concentración. ¿Por qué el presidente no llamaba a un diálogo genuino? ¿Se acuerdan? Propuso varias veces, en la teoría. Lo dijo después de la elección de octubre pasado, duró una semana. ¿Por qué? No. Las decisiones las concentra en el Poder Ejecutivo y que el resto se vaya acomodando, me siga. A punto tal que el hiperpresidencialismo macrista contempló, fíjense qué interesante, el desplazamiento de los aliados electorales. Macri nunca quiso una coalición de gobierno. Y no la quiso con la idea de que la última experiencia de coalición en un régimen presidencialista que habíamos tenido en la Argentina había fracasado, que era la de la alianza. Peor aún, otra experiencia de coalición con un sistema presidencialista que fue un desastre fue la de Brasil. Fíjense cómo terminó. Entonces, ¿qué dijo él? No. Una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar. Gana elecciones con aliados, pero gobierno solo. Por eso nunca quiso abrir el juego, ni siquiera a sus propios aliados electorales, mucho menos a los líderes de la oposición. Eso es lo que se acabó también con este episodio cambiario, en el cómo organiza el poder el presidente. Entonces déjenme aprovechar los minutos que me quedan para evaluar con ustedes, pensar qué puede ocurrir de acá en adelante, las consecuencias de la crisis y el recorrido electoral, y un poquito más allá también, por lo menos especulando de cómo esta experiencia puede contribuir a mejorar efectivamente el juego político en la Argentina. Ahora viene lo peor. Ahora viene el momento de efectivamente definir cómo la Argentina va al equilibrio fiscal. Esto no es culpa del fondo, esto es culpa de la Argentina, que tiene que hacer las cosas que nunca hizo, pero el fondo va a exigir un plan mucho más definido, mucho más serio, de objetivos. Los medios lo va a definir Argentina. Argentina va a proponer cómo va a... No es que van a hacer imposición en el fondo. No existe eso. El fondo te va a decir, bueno, no tenés más crédito, tenés que bajar el déficit. ¿Cómo lo vas a hacer? No es tan sencillo porque en el presupuesto nuestro hay áreas que son muy difíciles de retocar. Sueldos, jubilaciones... Hay un poco de inversión en obra pública. Entonces, acá se viene una pelea política por el área que va a ser afectado, es decir, los intereses que eventualmente van a sufrir. Y eso va a generar, obviamente, reacciones de los sectores que van a ser afectados negativamente. Si esto se diera en el contexto de un acuerdo político serio, hay maneras de contener el conflicto antes de que escale. Si esto se da sin un acuerdo, no hay manera efectivamente de ordenar las demandas, de procesarlas, de generar algún tipo de compensación, que es para lo que debería estar la política. Mi preocupación es que lo electoral puede obstaculizar la eficacia de este acuerdo político. Porque muchos gobernadores se miran entre sí y se dicen, ¿por qué? Cuando había plata para repartir, Macri gobernó solo y ahora que necesita hacer ajustes me llama. Que pague él el costo. Es decir, si efectivamente hay que hacer un ajuste, que lo haga Macri. ¿No era él el que quería venir de provincia a competir y desplazarme como gobernador? Bueno, si él se queda con menos plata va a tener menos chance de meterse en el juego político provincial o local. En otras palabras, ¿qué incentivo tiene un gobernador para cooperar en esto? Usted dice, no, está el país en juego, el patriotismo. Bueno, está bien. Así no piensa en general la clase política, ¿no? Como ustedes saben. Ahora, el presidente Macri, que es muy astuto, se guarda un as bajo la manga. ¿Saben cuál es? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Porque si, como ocurre hasta ahora, ella queda preservada del desgaste que viene sufriendo la administración, Macri puede decir, si no me ayudan a mí, juego con María Eugenia y ninguno de ustedes van a ganar tampoco. Entonces, acá hay un juego político muy interesante en el cual
al margen del debate fundamental de cómo bajamos el gasto, se combina esto con el debate electoral. Esto es lo que se viene, obviamente, en los próximos meses. La negociación con el fondo va a salir bien, tardará en 4 semanas, 5. Yo creo que para mediados de junio ya va a estar cerrado esto. Pero lo más importante viene la segunda mitad del año. ¿Se acuerdan del segundo semestre? Bueno, llegó. No era el que esperaba el gobierno, pero finalmente estas definiciones, estos conflictos se van a develar en el segundo semestre. Entonces, ¿cómo impactará esta materia electoral? Miren, yo tengo por suerte la posibilidad de hablar casi con todos los actores políticos, excepto alguna que... Pero con todo no se puede, ¿no? Y me consta que incluso los principales potenciales candidatos de la oposición son muy conscientes de esas autolimitaciones. Saben que hay dificultades estructurales para instalar un candidato competitivo que confronte con Cambiemos, a pesar de la dificultad de Cambiemos. Por supuesto que nadie puede evaluar el desgaste que va a sufrir la administración de acá en adelante. Nadie. Hablaba recién con un importante banquero que me había dicho en la semana, desde el exterior, ¿no? Que me había dicho en la semana algo que me sorprendió. Me dijo, ¿cómo puede ser que Macri haya caído tan poco? Digo, ¿cómo tan poco? Sí, me dice, mirá Macron, que simplemente por impulsar una reforma laboral que tampoco era lo que necesitaba Francia, sufrió una caída espectacular en sus niveles de aprobación. Fíjate lo que pasó en países como España, como tuvo que hacer la política de austeridad, ni hablar lo que pasa en Brasil. A Macri le va muy bien. Hoy hablé, para cerrar la semana, y me hizo un par de comentarios en el mismo sentido. ¿Cómo puede ser que nadie en la oposición capitalice? ¿No? Bueno, ese es un concepto que les recomiendo que lo evalúen, porque en la medida que pierda el gobierno, pero nadie gane del otro lado, es más que se fragmente mucho la representación opositora, bueno, habrá un nivel de desconfianza, de insatisfacción en la sociedad argentina, pero políticamente tal vez el juego no se modifique demasiado. Me hace acordar al clima de la elección, acá hay gente muy joven, del año 95, donde muchos pensaban que Menem llegaba muy desgastado, al margen de la tragedia personal que él sufrió, ¿no? Y que la oposición podía capitalizarlo, y eso eventualmente no ocurrió. Al contrario, le ganó en primera vuelta con una comodidad enorme. El otro elemento, y con esto ya voy cerrando para finalmente hacer un comentario más general, ¿no? El otro elemento político clave tiene que ver aquí con cómo se van organizando constelaciones de actores en momentos de crisis. Cuando los países carecen de una institucionalidad estable, ante cada conflicto lo que hay que evaluar es si predominan los factores que tienden a la estabilidad o los factores que tienden al conflicto. O sea, si ante una situación de crisis lo centrífugo, lo que trata de romper, es más fuerte que lo centrípeto, lo que trata de preservar. El ejemplo más típico de la Argentina es el 2001, donde teníamos un mundo preocupado por el ataque a las Torres Gemelas, preocupado por otras cosas. Argentina no figuraba en la agenda de ningún líder internacional. Más aún, el fondo quería tomar a la Argentina como ejemplo de que no había que hacer. Y lo hizo. El presidente, el Poder Ejecutivo, estaba enormemente debilitado. Su coalición, hecha trizas, había perdido la elección hacía poco tiempo y ni su partido le aceptaba la autoridad. Es más, su partido conspiró contra el presidente. El resto del sistema político, en parte por intereses muy fuertes del sector privado que ganaban con la crisis, estaba mucho más orientado al conflicto que a la estabilidad. No hubo un intento de evitar la crisis, hubo conspiraciones para promover la crisis. Y la sociedad, sobre todo después de la decisión del corralito, estaba obviamente en la calle, fundamentalmente los sectores medios, claramente quejándose por algo que tenía razón, pero eso profundizó el vacío de poder. Los 4 niveles orientados hacia la ruptura. Apliquemos este esquema ahora. El mundo, como yo marcaba antes, ve a la Argentina, bueno, con curiosidad, ¿cómo hace este país para salir de una situación tan compleja?
El fondo quiere ayudar. En esta semana tuvimos declaraciones de apoyo a la manera de Trump, vía Twitter, también de Xi Jinping, el líder chino, apoyó Macron, apoyó Rajoy, Temer, ¿cuánto vale? Es Brasil, no importa el presidente Temer, es el país. Mucho apoyo regional, mucho apoyo internacional y el fondo, el vocero del fondo hablando de el acuerdo que va a tener con la Argentina. Hoy salió bien en la reunión en Washington. ¿Sí? El presidente Macri, a pesar de todo, mantiene bastante aceptación. Es el jefe de su partido, es el jefe de la coalición, convoca a sus aliados y vienen, convoca a los gobernadores de oposición y vienen. Sigue siendo el epicentro del sistema político. El resto de los actores no tiene capacidad de fuego. Toda la sospecha de la coalición, ¿se acuerdan del helicóptero, la posibilidad de que... No pasó nada el martes. Y no pasa nada porque, a diferencia de lo que vimos en Venezuela, por ejemplo, el populismo en la Argentina no terminó encarnando en actores sociales. No pudo, por ejemplo, construir actores autónomos del Estado. Y al perder el control de la presidencia, al perder el control de los recursos del Estado, el castillo de naipes se cayó. Era un gigante con pies de barro. Eso fue el liderazgo de la anterior presidenta. Queda el enigma de la sociedad civil, que hasta ahora tampoco se constituyó en un obstáculo. Pero el costo más importante de las medidas de austeridad empiezan ahora. Hasta ahora sufrimos la devaluación, pero no caída real de gasto. Fue un ajuste nominal por la devaluación de la moneda, que aparte aplica a toda la sociedad en su conjunto, no fue algo específico de un sector. Entonces, lo que tenemos que ver es qué pasa en la sociedad, cómo esto modifica las actitudes, los comportamientos de los actores políticos, cómo esto impacta en la presidencia y si cambia o no el apoyo del mundo. Estos 4 niveles les han permitido a ustedes entender cómo se despliega el escenario político de acá a las elecciones del año próximo. Termino con un comentario agradeciendo otra vez a la Fundación la paciencia, el interés de ustedes, la atención. La Argentina necesita un proyecto ambicioso, un proyecto que despierte el entusiasmo. Aunque en la primera etapa tengamos que hacer sacrificios, el liderazgo del país, el liderazgo nacional, no solamente el presidente, el liderazgo político, el social, el empresarial, tienen que entender que la única manera de tener más para repartir es generando más valor. Que la idea de equidad basado en gasto público, en deuda, en básicamente generar atajos para satisfacer intereses muy puntuales, satisfacción inmediata de demandas, nos lleva a una crisis segura. Podrá ser hoy, podrá ser mañana, el mercado en algún momento ajusta. Este país necesita una visión distinta, un objetivo ambicioso, que incluya a todos. No existe esto, como argumentó el gobierno durante tanto tiempo, del cambio cultural. Somos el fruto de un cambio cultural. ¿Dónde está el cambio cultural? ¿Cómo se operacionaliza el cambio cultural? En la práctica. Eso es una ficción. Los cambios culturales son frutos de cambios institucionales. Uno cambia la institución, a lo largo del tiempo eso genera cambios culturales. No es que la sociedad cambia y entonces la política automáticamente se adapta. Es al revés. La sociedad puede tener humores, puede haber ciertos climas, puede haber demandas específicas. Eso no es un cambio cultural. Es una demanda de cambio de liderazgo, por ejemplo. Cambios culturales de largo plazo se dan únicamente con cambios institucionales. Y la agenda de cambios institucionales que tiene este país, por ahora, no sirve para resolver los problemas de fondo que efectivamente nos quedan para ser una nación próspera, para fortalecer la democracia y finalmente para asegurar que los valores, sobre todo de la libertad, pero también de la división de poderes del federalismo, se afirman para siempre. Muchísimas gracias por la atención. Un gusto estar aquí en Tucumán.
Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas del público. Está Maxi a mi izquierda y Milagros a la derecha para hacer alguna pregunta que ustedes quieran hacer. ¿Alguien en el público? Allá tenemos dos. Por favor, esperen que le acerquen el micrófono para hacer la pregunta y por favor que sean solamente preguntas, no comentarios. Okay. Buenas noches, Sergio. ¿Tu opinión de por qué en un país como Argentina no funcionan hace tantos años las instituciones? Vemos ejemplos como Uruguay, Chile o otros países latinoamericanos donde las instituciones públicas son fuertes. ¿Y por qué tanto cuesta eso en Argentina? Muchas gracias. Hay un libro excelente de Acemoglu y Robinson, ¿no?, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Why Nation Fails. Hay un capítulo sobre la Argentina que te responde lo que estás preguntando. Pero para hacer una síntesis del argumento de ellos, es un tema bastante estudiado en los últimos años porque estas corrientes institucionalistas con las cuales yo me identifico también tanto fueron muy aplicadas para ver por qué Argentina no cuajaba, ¿no? Aquí tenemos combinación de tres factores, en particular un país que creció mucho antes que hubiese consolidado su orden institucional. Ni bien evitamos la guerra civil y generamos un poquitito de estabilidad, el país voló. O sea, no hizo falta una gran institucionalidad para sacar al país de una situación desastrosa y ponerlo entre las primeras 10 naciones. Hay diferencias ahí como uno hace la cuenta en términos de ingreso per cápita, ¿no? Pero en menos de 50 años, es raro eso, ¿no? Entonces nos creímos que era fácil construir valor y que no hacía falta una institucionalidad efectivamente fuerte, consolidada. Primer problema, el haber logrado abundancia demasiado fácil. Es cierto, no fue una abundancia como la del petróleo, no tuvimos la famosa enfermedad holandesa, pero la verdad que ni bien cambiaron los términos del intercambio a partir de la crisis del 30, ahí el país empezó, claramente cuando ves la distancia entre el crecimiento promedio del mundo o con Estados Unidos tomando como referencia el nuestro, ahí empezó la brecha, ¿no? Esa brecha terminó de expandirse a partir de la aparición del fenómeno del populismo. A partir del año 45-50, cuando el aparato estatal se amplió muchísimo. Y la última gran brecha se dio a partir del Rodrigazo, es decir, la primera experiencia de ajuste caótico del mercado frente a un país que había explotado en términos de gasto público y atraso cambiario. Entonces, la segunda clave tiene que ver con este proceso donde el tamaño del estado de gasto público terminó constituyendo el gran drama que hasta ahora no pudimos resolver. La inflación es el resultado, es la causa, no es, es la causa de esta inestabilidad, pero en sí mismo es el resultado de todas estas decisiones o de estas políticas públicas que generaron un entorno de alta inestabilidad. Pero aparte de eso, nosotros generamos una historia muy traumática de inestabilidad política, incluso antes de los golpes del 30. En Argentina tuvimos la aparición de una fuerza política muy relevante como el radicalismo, un partido centenario, que fue un partido golpista durante mucho tiempo. Estos radicales no les gusta que uno los recuerde, porque se volvieron también muy institucionalistas a partir del 83, donde es cierto que, excepto el episodio de la Rúa, fueron en ese sentido un partido muy institucionalista, ¿no? Pero antes no fue así. Conspiraron con los golpes de Estado antes de 1930, sobre todo después de 1930. Bueno, no fue la única fuerza política, las fuerzas conservadoras también conspiraron una vez que fueron desplazadas del poder. Y los peronistas también conspiraron, todos conspiraron. Y los militares ocuparon un rol que obviamente no era el de sumisión. Como consecuencia de ello, diluyeron su misión en la Argentina. El problema de la desaparición de las Fuerzas Armadas
es muy grave. Este país carece hoy de los recursos mínimos para asegurar la defensa del territorio nacional. Si por favor me podría explicar por qué su afirmación de que no existen las imposiciones de fondo, siendo que estas afectan a muchas zonas o sectores de toda la Argentina. Muchas gracias. Es el Fondo Monetario Internacional. Ah, imposiciones del fondo. Ah. El Fondo Monetario es una institución que surge de lo que se llaman los acuerdos de Bretton Woods. El Bretton Woods es una pequeña localidad en New Hampshire preciosa, en un estado del Nueva Inglaterra, donde a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron los aliados, los representantes diplomáticos de los aliados, y dibujaron una institucionalidad para el mundo occidental después de la posguerra. Y el diagnóstico en esa época, tomando sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un poco la experiencia del siglo XIX, era que había motivos estructurales que explicaban la guerra, ¿no? Los países, por ejemplo, invadían al lado cuando tenían una crisis. ¿Por qué? Porque pensaban más plata, iban, se robaban al lado y conseguían lo que necesitaban, ¿no? Esto venía, por supuesto, desde antes, porque los factores de generación de valor eran, por ejemplo, la tierra o el trabajo. Entonces vos te quedabas sin tierra, invadías al lado o buscabas tierras ultramarinas, ibas a invadir otro continente para tener más espacio. Y para tener gente, bueno, conquistabas otro país, los esclavizabas o los... Por eso es una historia tan traumática la nuestra. Por suerte el capitalismo generó otros mecanismos de promoción de valor, las máquinas, la tecnología, y eso cambió un poco. Pero era muy importante generar instituciones internacionales que limitaran los problemas que llevaban a las guerras. Uno de los problemas eran de corto plazo. Los países se quedaban con tenían problemas de balanza de pagos o de balanza comercial. Esto muchas veces terminaban en devaluaciones competitivas, había problemas de comercio, problemas de estabilidad entre fronteras, se armaban las fronteras, se generaban conflictos. Entonces, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio fueron pensadas como mecanismos para asegurar la estabilidad global. De hecho, son parte del sistema de Naciones Unidas. Si ustedes van a recibir a Caldarelli, ¿no?, ahora, a Ezeiza, cuando venga dentro de poco a revisar las cuentas de la Argentina, él tiene un pasaporte diplomático como funcionario de Naciones Unidas. Esto a veces pasa desapercibido, pero es muy importante. Entonces, ¿cuál es la función del fondo? Bueno, hay una carta. Los países son miembros del fondo, pagan una cuota y tienen la posibilidad de usar al fondo como prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el mercado no te presta plata porque no te cree, porque tenés problemas de solvencia, lo que fuera, hay alguien que te la da. Y no es una cuestión de alianzas políticas, diplomáticas, entonces me entrego a un país, no, es un fondo donde están todos los países, para que no haya después la utilización de la plata para influir a otros. Por eso cada uno tiene una cuota, nadie es dueño del fondo, están todos los países sentados. Está bien pensado, está pensado por gente que quería la paz después de 2 guerras terribles, en menos de 25 años. El mundo era, imagínense, año 44. Entonces, el fondo está pensado para evitar problemas de corto plazo. Ahora, ¿los países cómo llegan a esos problemas? Y por déficits fiscales altos, por problemas monetarios, por desequilibrios macroeconómicos, errores de política. Entonces, ellos lo que tratan, cuando te prestan plata, es que vos soluciones los problemas de fondo. Porque si no, lo vas a volver a tener. Entonces no es que te imponen cosas. Si vos le pedís plata, ellos te condicionan ese dinero para que esa plata, que no es del fondo, es de los países miembros, esté bien gastada. Ahora, si tenés que ir al fondo, es porque hiciste mal antes las cosas. No es culpa del fondo que nosotros tengamos ahora que hacer austeridad. La deberíamos haber hecho antes para no ir al fondo. Si hubiéramos hecho bien las cosas, el mercado nos seguía prestando a tasas razonables. Argentina, antes de este episodio, pagaba por su dinero más que Jamaica, más que Bolivia, más que Paraguay. O sea,
somos un país con una reputación tan mala como deudores que nadie nos cree, entonces pagamos mucho más por nuestro dinero. Entonces el fondo no te va a imponer nada, te va a decir cómo vas a hacer para bajar el déficit. Bueno, la decisión va a ser nuestra. Ahora, hay otra clase de programas, no stand-by, sino programas de reformas estructurales, que el fondo durante mucho tiempo utilizó para lo que se llamó en su momento, ¿se acuerdan? El consenso de Washington, que nunca fue demasiado consensuado, pero había como una serie de reglas que los organismos multilaterales definieron para evitar que haya muchas veces falta de coordinación dentro de lo que hacía el Banco Mundial, lo que hacía el Fondo, lo que hacía el BID, en el caso de América Latina. Ocurrió en la década del 80, cuando estalló la crisis de la deuda. ¿Se acuerdan que México defaultea en el año 82 y eso genera una crisis en la región y en muchos países emergentes? Se contagia a todo el mundo emergente. Estuvimos casi 10 años para salir de ese desastre. Y salimos con un plan muy inteligente, que se llama un plan Brady, por el cual los acreedores pudieron utilizar los bonos defaulteados para adquirir activos del Estado que fueron privatizados. Ahí salimos nosotros de ese gran drama de haber estado 10 años destruyendo valor. Se llamó la década perdida. Entonces, por falta de experiencia, antes del consenso de Washington, iba uno al fondo, pedía plata, iba otro al Banco Mundial, pedía otra cosa, y entre las instituciones no coordinaban. Al final, cuando apareció esta solución del plan Brady, dijeron, pongamos orden en cuáles son las cosas que vamos a pedir para que estos países puedan poner sus activos en valor. ¿Quién iba a invertir en una empresa telefónica de un país que tenía un desastre macroeconómico? Nadie, ¿no? Entonces, ahí aparece el consenso de Washington. Y ahí sí es cierto que el fondo empezó a exigir algunas reformas de carácter estructural, con suerte bastante diversa. Entonces, no es que el fondo te imponga nada. Termino con una anécdota interesantísima. ¿Ustedes saben quién es el país más importante del mundo hoy que tiene un programa profundo de reformas con el Fondo Monetario? Es Grecia, ¿no? Grecia es un país gobernado por una coalición de izquierda dura, Syriza, ¿no? Cuyo líder es un tipo que ve a Chávez con simpatía, se llama Tsipras. Bueno, él firmó el acuerdo más exigente con el Fondo Monetario. Pero cuando ustedes ven a grupos de extrema izquierda protestando en contra del fondo, lleven el acuerdo que firmó Tsipras. A ver qué opinan. El fondo no es ni bueno ni malo. Es un señor es una institución que te presta plata y te exige cosas como cualquiera, pero no en términos de instrumentos, sino de resultados. ¿Sí? A ver. Sí. La última. Perdón. Con el acuerdo del fondo, ¿alcanza? Bueno, hay que firmarlo, todavía no sabemos qué tiene el acuerdo ese, ¿no? El acuerdo del fondo, por lo que yo pude entender, hoy hubo justo una conferencia con funcionarios que después de la aprobación hicieron una ronda que yo pude participar un ratito, porque después tuve una obligación, entonces, pero dejaron grabado, ¿no?, la conferencia y explicaron todo lo que el fondo va a hacer. El fondo tiene una política de transparencia en su información que permite entender lo que están pensando. O sea, no es que toman decisiones ocultas, que se juntan en un subsuelo, no, está todo transparente y hoy contaron lo que iban a hacer. Con lo cual, esta es una información bastante reciente de esta tarde, ¿no? Entonces, el señor se llama Werner, que es un mexicano, pero de origen curiosamente argentino, ¿no?, que es el que dirige el hemisferio occidental, o sea, toda América Latina. Y él y su grupo explicaron de qué se trata esta decisión del directorio del fondo de entablar diálogos con Argentina para establecer lo que se llama un crédito stand-by, ¿no?, que va a ser por 3 años, más o menos. Y bueno, explicó todo, explicó que entiende el fondo las restricciones que enfrenta la Argentina, políticas, sociales, la cuestión de la decisión de la Argentina de seguir protegiendo a los sectores más vulnerables. O sea, eso fue explícito en el diálogo, ¿no? Yo, de hecho, sugerí que lo hicieran público, porque invitaron a un conjunto de personas y había que tener una clave para entrar y no era postergable. Yo dije, háganlo público, no hay nada que ocultar, al contrario. Cuanto esto más se sepa, mejor. Porque yo puedo interpretar alguna cosa por ahí
con algún matiz distinto al que quieren ellos, ¿no? Pero lo cierto es que hay que esperar exactamente la negociación, que va a tardar un mes o 5 semanas, 6, es inminente. Argentina en el medio tiene un vencimiento del EVAX importante porque se reúnen por 30 días. Yo creo que no va a haber demasiada tensión, que pasado el episodio en la medida que avance la negociación con el fondo, que se vayan conociendo algunos de los términos, esto no va a generar ningún lío. Pero la pregunta es si alcanza la negociación con el fondo para generar este entorno que yo proponía al final de mi presentación, como para efectivamente que el país empiece a pensar en grande. Tenés que tener un plan para duplicar las exportaciones tradicionales y no tradicionales de acá a 15 años, que podemos hacerlo perfectamente. Perfectamente. Miren, Argentina tiene la misma cordillera que Chile. ¿Sí? Okay. Y está dividida por la mitad, más o menos, la línea de altas cumbres básicamente divide por la mitad. ¿Cuánto exporta Chile de minerales al año? 45.000 millones de dólares. ¿Cuánto exporta la Argentina? Menos de 5. Bueno, ¿quieren solucionar los problemas externos de la Argentina? Ahí tienen. Ahí tienen. Lo único que tengo que hacer es promover la inversión minera. Lo único. Generar reglas del juego para que el país, no digo en 10 años, 20, en 40 años exporte lo mismo que Chile ahora. No veo por qué no. ¿Por qué? Bueno, tenemos encima un yacimiento, el de Vaca Muerta. Yo, por mi tarea profesional, tengo bastante acceso a actores que están invirtiendo muchísimos recursos ahí. La roca, donde está el principal yacimiento, ahí en Neuquén, es mejor que todas las rocas que se hayan investigado hasta ahora. ¿Eso qué es? Geología pura, o sea, no tuvimos ningún mérito nosotros en eso. Ahora, ¿estamos aprovechando eso? No. Es un mérito que queda del presidente, que desde el primer momento impulsó, hizo un régimen especial laboral para fomentar la exportación. Pero bueno, podría ser 10 veces más rápido lo que está ocurriendo. El polo petroquímico. Miren, una buena noticia que tengo para darles es que en un par de años sobra gas en el país. Va a sobrar gas. Hicimos un déficit energético ridículo en el gobierno anterior y en poco tiempo lo vamos a revertir. Y va a sobrar gas. Eso va a permitir que el polo petroquímico en Bahía Blanca pueda crecer mucho. Hay empresas dispuestas a invertir. Porque está el recurso. Con tanta suerte, ustedes saben que esta formación no convencional de Vaca Muerta la descubrimos al lado del gasoducto. O sea, esto es raro, en general los países descubren cosas, tienen que construir el gasoducto. No, lo teníamos ahí, por Loma La Lata. Estaba ahí. Eso, o sea, no hay manera de entender la suerte que tenemos y desaprovechamos sistemáticamente. Entonces yo digo, entre la minería, la energía, la petroquímica, nosotros tenemos el corazón que mira siempre a la agroindustria, que por supuesto tiene que duplicar lo que exporta, pero no hay que focalizarse solamente en lo que hacemos bien, sino promover otras cosas que deberíamos hacer. Si a esto ustedes le suman, con un tipo de cambio razonable, turismo receptivo, ¿no? Ahora está un poquito más lógico, pero falta. Para lo cual hay que invertir muchísimo en infraestructura hotelera, mejorar los aeropuertos. El aeropuerto de esta ciudad hay que hacerlo de nuevo, rápido. Esta ciudad no puede tener un aeropuerto, ahora tiene buenos vuelos, tiene que tener un aeropuerto como la gente. Hay que fomentar el turismo. Pero más importante que eso, la pesca. ¿Ustedes vieron una foto de lo que es el océano Atlántico de noche? Era Avenida Libertador. Todos luces. ¿Quién controla la pesca en este país? Si no tenés con qué controlar. ¿Tenemos suficientes barcos para controlar? Toda la Marina Argentina tiene 6, que no están para eso. 6. Y si sacamos lo que le compramos ahora para la prefectura, tenemos otros 6. Con 12 barcos hay más de 400 pescando, sistemáticamente. En aguas argentinas, Con lo cual, digamos, es un país que tiene todo para mejorar rápidamente. Todo.
Eso no te lo va a decir el fondo. Eso necesitas un liderazgo distinto que piense con ambición, que tenga ganas de transformar, que no se contente con la cosa chiquita y que no pierda el foco. Cuando ustedes escuchen a un líder argentino que empieza a hablar de mundiales o de olimpiadas, voten a otro. Paso el aviso, no tengo la obligación. Todos los países en desarrollo que hicieron acontecimientos deportivos, eventos de envergadura, todos defaultearon y se fundieron. Chile en el 72 se estrelló en el 73. Antes en realidad, y terminó en el 73. México hizo Mundial 70, se estrelló en el 82. Hizo Mundial 86, se estrelló en el 94. Argentina, 78, nos estrellamos sistemáticamente a partir de ese momento, incluso antes. No somos un buen ejemplo, pero... Grecia, un desastre. Brasil hizo las dos cosas, fíjense cómo terminó. Sudáfrica, un desastre. No podemos, los países centrales que hagan todo lo que quieran. Nosotros, no. Debe estar prohibido hacer mundiales. Ni de a 2, ni de a 3, no. Pasé de vuelta el aviso por las dudas. Por eso, ¿no es que...? Esto no lo empezó Macri, ¿eh? Hay que darle a la derecha, esto lo empezó Tabaré. Los uruguayos, pues claro, los uruguayos hicieron el Mundial en 1930, dijeron, nos toca, después de 100 años, hacerlo de vuelta. Como no se lo iban a dar a Uruguay, de vuelta, bueno, lo hacemos con los argentinos, ¿qué vamos a hacer? Con los brasileños no podemos, y Macri lo llamó a su amigo Horacio Cartés para que se suba a Paraguay. O sea, el origen del problema no fue de Macri. Una locura. En vez de invertir en capital humano, invertimos en estadio de fútbol. ¿A quién se le ocurre? Sergio, tenemos que ir terminando, pero me gustaría que, digamos, como evaluación de la semana, te escuché decir que Macri cayó poco en la imagen pública, Marcos Peña se desplomó. Otra cosa, para que lo hagas sintético y podamos terminar, ¿cómo ves la oposición? ¿Hay alguno que haya capitalizado todo esto? Y básicamente eso, ¿no? La pregunta es, si Macri, aún no haciendo el ajuste, perdió puntos, si él no siente que está asegurada su reelección, ¿es capaz de resignar su reelección para jugar el as ese que dijiste de María Eugenia Vidal? Mira, Mauricio venía cayendo de diciembre y se profundizó la caída a partir de la corrida. Llegó a su núcleo duro del 35% y rebotó un poquito. Esto es un tracking diario que se hace, todas las metodologías son imperfectas, esta es más imperfecta que el promedio porque es una máquina que hace llamados a teléfonos de línea que no te da una idea cuántas veces utilizan el teléfono de línea ustedes, excepto para responder a la encuesta, nunca. Entonces, hay que tomarlo con cautela. Voy a decir, bueno, pero los mismos errores los tenías en diciembre que ahora, lo cual es cierto, pero miro más la tendencia que el número. Entonces, cae y rebota, ¿no? Se ve que hasta que llegas a un núcleo duro, la gente que nunca te quiso demasiado, aunque te pudo haber votado, se enoja y después rebota. En el medio de la crisis, como me decía este banquero, tenés que caer, si no caes es rarísimo, ¿no? A ver, yo comparaba esta crisis con otras situaciones de tensión. Margaret Thatcher tuvo una crisis importante antes de la guerra de Malvinas, se desplomó su imagen, ella construyó su liderazgo gracias a Malvinas. Ronald Reagan, lo mismo. François Mitterrand se comió una crisis al comienzo, fue espectacular, una corrida que fue pero insólita. Porque él empezó gobernando como un tipo de izquierda, el mercado lo corrigió y se convirtió en un tipo moderado. Pero los primeros meses fueron terribles. Entonces, esto es volátil, esto no es constante, y lo que veis es que la imagen del presidente, ellos tuvieron en su tracking cifras peores a las que yo mido con D'Alessio. Pero estaba ahí, digamos, ¿no? En otras mediciones distintas, cuando uno compara, por ejemplo, los 5 dirigentes oficialistas más importantes versus los 5 opositores, que es una manera, me parece, en algún sentido, menos personalizada de medir fortalezas y debilidades.
La distancia no solamente no se achicó, sino que se agrandó. Porque también cayó la confianza en toda la clase política en el medio de la crisis, no solamente en el gobierno. Así que yo creo que hay bastantes fortalezas en el liderazgo del presidente, mucho más de lo que ellos piensan, ¿no? En el caso de Marcos Peña hay un problema, y es que no lo medíamos sistemáticamente. Entonces, las primeras cifras eran impactantes, él se había desdibujado un poco en su rol de vocero, que era un rol raro porque él lo empezó a tomar tardíamente y empezó a hablar de cosas que no conoce, pues no sabe economía, y decía cosas que no tenían sentido. No, acá no hay una crisis, y todo el mundo estaba corriendo al banco y decía no hay una crisis. Era medio raro, ¿no? Si no hay crisis, ¿por qué vuela el riesgo argentino? Entonces, él se desdibujaba, pero como no tengo una serie histórica, me cuesta ver la dinámica. Ellos que lo miden me dicen que había caído mucho y estaba muy golpeado por eso. Pero lo que sí pasó es que se le dibujó internamente. Porque él fue el que decía no hay que pactar, él fue muy promotor del fortalecimiento de la figura presidencial en detrimento de una política de alianzas. Él fue el que se peleaba, por ejemplo, con Monzó, ¿no? Era el que tenía una postura más dura de fortalecer digamos, esta visión más presidencialista. Nadie duda de su capacidad en términos electorales, ¿no? Es el equipo electoral más sofisticado que existe en Argentina y uno de los más sofisticados de América Latina por lejos, por lejos. Pero una cosa es ganar elecciones, otra cosa es gobernar, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, de cara a las elecciones del año que viene, ¿capitaliza en la oposición a alguien? Lo dije antes, por ahora no, falta. De hecho, el líder opositor que más ha crecido en los últimos tiempos es alguien que no hace política, no quiere ser presidente, está en la casa tranquilo, que es Roberto Labaña. Que crece, es increíble. ¿Por qué lo mide a Labaña? Porque resulta que yo tengo un modelito por el cual tengo los atributos que busca la gente y tengo definidos atributos en función de liderazgos personales. No tengo una base de datos de políticos. Entonces, el sistema me machea, me asocia la demanda con la oferta. Es una pavada, pero es una cosa que vengo haciendo hace muchos años, lo apliqué a otros países, funciona bastante bien. Entonces vos decís, ¿cuáles pueden ser los líderes que emergen? Bueno, acá tengo un mecanismo que es imperfecto, pero más o menos me define 20 personas que pueden estar en el horizonte, y a uno sobre 20, alguna chance de que yo la pegue está, ¿no? Entonces estoy contento con mi modelito. Pero, entonces pongo todas estas cosas. ¿Y qué quiere la gente? Hay líderes moderados que entienden de economía, que sean previsibles, que tengan experiencia. ¿Cuántos tenés en el peronismo de esos? No hay muchos. Bueno, ahí apareció Labaña. Lo empecé a medir y efectivamente mide bien. Había otro con características similares que Felipe Solá, pero él lo mide también. Es muy de Buenos Aires, le falta inserción nacional, él no logró insertarse, ¿no? No hay muchos más. Urtubey tampoco es muy conocido en los grandes centros urbanos, tiene por ahí algunos atributos potenciales para desplegar, pero no llega. Schiaretti tampoco pudo. Como le faltan liderazgo, pero es rarísimo, pero le falta peronismo liderazgo, ¿no? Tienen, por ejemplo, a nivel subnacional uno muy bueno que es el senador Perotti, el de Santa Fe, que puede ser gobernador, pero tampoco trasciende. Yo les cuento esto, usted no lo tiene instalado Perotti. Un buen senador, fue intendente de Rafaela. Entonces, Labaña, yo lo encontré a Labaña en una cena, se enojó conmigo, pues yo le avisé, lo conozco al hijo, lo conozco a él, y dije, che, saco en el cronista lo de la encuesta y va a salir, le dije a Marco, va a salir tu papá. No lo pongas. ¿Cómo lo voy a poner? Dice, no, él no quiere saber nada. Y bueno, no importa, eso es un dato de un estudio. Y la verdad que tiene una imagen muy buena, ¿no? Pero no abunda. Y es cierto que Macri es un líder muy raro, como dijo Jorge Lanata, él no es político. No es político. Entonces, si él ve que María Eugenia o cualquier otro puede hacer una buena gestión mejor que la de él, o puede ganar más fácil la elección, él lo pasa al costado. ¿Sí? Sí. No tengo ninguna duda. No es que no le guste el poder, digamos, llegó al presidente porque tenía una motivación, pero él está más preocupado en serio por cambiar el país que por ser él el protagonista de esa gesta, no tengo ninguna duda. Bueno, Sergio, un placer, gracias por la convocatoria. Muy amable, gracias.